Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al presente vídeo donde vamos a hablar acerca de la búsqueda en bases de datos para una revisión sistemática. Como introducción, hay que tener en cuenta que en la búsqueda de bases de datos necesitamos hacer una estrategia de búsqueda avanzada. Esta estrategia puede ser muy variable según cada pregunta de revisión y para conseguir una buena estrategia siempre tenemos que probar combinaciones, como el what if, ¿no? ¿Qué pasaría si yo cambio esto por esto y voy probando a ver cuál sería la mejor estrategia final? Cuando hablamos de búsqueda, tenemos esta guía, que es la guía de Press, Kyle and Stallman, la cual nos da una serie de componentes que tenemos que cumplir, así como un checklist de lo que deberíamos haber corroborado dentro de nuestra búsqueda para saber si realmente es apropiado. También tenemos lo que vendría a ser el prisma S, que es un prisma específico para la búsqueda y que lo vamos a tener en cuenta a la hora de redactar nuestro manuscrito. Empecemos hablando del concepto de sensibilidad. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos la búsqueda, tratamos de abordar la mayor cantidad de literatura para poder identificar la mayor cantidad de artículos relevantes. Entonces, por lo general nuestra búsqueda debería ser sensible. ¿Y qué significa con sensibilidad? Es que vamos a lograr captar la mayor cantidad de artículos relevantes que hay publicados en la literatura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al aumentar la sensibilidad de una búsqueda puede llevar a encontrar cierta cantidad de reportes no relevantes. Y eso al final va a hacer que haya un trabajo mayor para el equipo, ya que va a tener que seleccionar una mayor cantidad de registros. Además, es necesario hacer un balance entre accesibilidad y un número de artículos que podamos manejar, o sea, un número de artículos que podamos seleccionar. Por ejemplo, si yo hago mi búsqueda y encuentro 1000 resultados, tal vez sea una cantidad manejable de artículos. Pero si tal vez encuentro 5000, 6000, 10.000 resultados, esto puede ser demasiado y tal vez haya que refinar más la búsqueda para que no encuentre tantos artículos irrelevantes. Y esto va a depender también bastante del tema, porque hay temas más estudiados y temas menos estudiados. Veamos este gráfico a la derecha, esta figura en la cual tenemos representado cada uno de estos puntitos vendría a ser un artículo. Y tal vez dentro de la literatura hay artículos que sean de interés, que son los puntitos verdes relevantes, y también artículos que sean irrelevantes, que no respondan a nuestra pregunta, pero los vamos a captar en la búsqueda. Entonces lo ideal es que la búsqueda sea una búsqueda sensible, como vemos aquí englobado en este círculo de color rosado, la cual vamos a tratar de captar la mayor cantidad de artículos relevantes. Tal vez algunos, como por ejemplo estos puntitos de aquí verdes, se vayan, pero igual vamos a capturar la mayor cantidad de artículos disponibles. Pasemos a un ejemplo para entender un poco mejor esto. Supongamos que hay 20 ensayos clínicos en la literatura que quiero identificar, aunque esto es un caso hipotético obviamente porque es imposible saberlo en la práctica, y hago una búsqueda sistemática y encuentro 1000 resultados, dentro de los cuales están 19 de los 20 ensayos clínicos autorizados de interés. Entonces, si hago una búsqueda más sensible, con 50.000 resultados, ahí sí voy a encontrar los 20 ensayos clínicos de los 20 ensayos clínicos de interés. Y la pregunta es, ¿habrá sido necesario hacer la búsqueda que consiguió 50.000 resultados? No necesariamente, pues puede que el ensayo clínico faltante se pueda haber obtenido a través de otras fuentes, por ejemplo, revisando las referencias de los estudios incluidos. Y obviamente revisar 50.000 artículos pues va a llevar a que haya una mayor cantidad de trabajo para el equipo de la revisión. Otro término importante a tener en cuenta es el término de tesauro. Cuando buscamos en una base de datos, buscamos en dos enfoques diferentes. Uno, buscar en secciones como el título, el resumen y otros campos relevantes dentro del artículo. Y también buscar en términos temáticos estandarizados asignados a los registros, es decir, lo que vendría a ser tesauros, que son como etiquetas asignadas a los registros. ¿Y quién hace estas etiquetas? Pues se pueden poner de manera automática o también especialistas en información dentro de la base de datos asignan estas etiquetas a los artículos. Para Medline, los tesauros se llaman términos mesh y para Embase son los términos entry. Eso es lo importante a tener en cuenta. Veamos un ejemplo para que quede un poco más claro. Supongamos que tenemos el término de infarto de miocardio que queremos buscar. Entonces encontramos dos estudios, uno el cual menciona que tiene infarto de miocardio y otro el cual solo menciona injuria miocárdica. Pues tal vez si yo buscase solo en el título o en el resumen, en este artículo nunca lo encontraría. Pero miren lo que sucede con los términos mesh, que son como una etiqueta que se les ha asignado a esos artículos. Y a pesar de que dentro de su título o su resumen no se menciona el término de infarto de miocardio, dentro de las etiquetas del mesh, que lo podemos ver más abajo del resumen, encontramos que tanto ese artículo tiene el mesh de infarto de miocardio y este otro también tiene el mesh de infarto de miocardio.
Pasemos a hablar acerca de los operadores booleanos. Dentro de los operadores booleanos tenemos tres: el AND, el OR y el NOT. El AND nos va a permitir reducir la cantidad de artículos y básicamente va a recuperar artículos que incluyan ambos términos que estoy especificando. Por ejemplo, si yo le pido artículos de hidroxicloroquina AND COVID, voy a obtener artículos que incluyan ambos términos. También tenemos el OR, el cual es un término que nos va a permitir aumentar la cantidad de resultados. ¿Y qué hace? Pues va a recuperar las referencias que incluyan cualquiera de los términos o los dos términos a la vez. Por ejemplo, si yo le pido COVID-19 OR hidroxicloroquina, voy a tener artículos tanto que incluyan solo la palabra COVID, como artículos que incluyan tanto la palabra hidroxicloroquina, como artículos que incluyan la palabra COVID o hidroxicloroquina juntos. Después tenemos el NOT, el cual es un operador booleano que no se utiliza mucho, ya que corremos el riesgo de eliminar resultados relevantes, y básicamente va a recuperar referencias en las que aparezca solo el primer término. También hay que tener en cuenta que hay otro tipo de operadores que se llaman operadores de proximidad para buscar palabras cercanas entre sí, pero estos no están disponibles en PubMed, pero sí lo van a encontrar en bases como Embase. También tenemos que hablar acerca del truncamiento. El truncamiento sirve para sustituir caracteres de una palabra, y el más común es usando el asterisco, aunque también hay otros tipos. Entonces, dentro de PubMed, Embase y Central podemos utilizar esta opción. Por ejemplo, si utilizo la palabra hypertensive y asterisco, voy a capturar tanto artículos que acaben en hypertensive, hypertension y otras posibles variaciones. Es importante saber dónde truncar la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo trunco en hyperten o hyper, asterisco, me va a capturar artículos de hiperglicemia, hiperlipidemia, que seguramente no son de mi interés. También hay que tener en cuenta que para truncar en PubMed se necesitan al menos de 4 letras, si no, no se va a poder. Ahora sí, tal vez lo más esperado por muchos, los pasos para hacer una búsqueda sistemática avanzada. En este curso vamos a empezar creando la estrategia para PubMed. Tenemos 6 pasos que hemos definido. Primero, definir qué componentes de la PICO se van a usar para la estrategia. Por lo general se utiliza la población y la intervención. También buscar los tesauros de cada término, después buscar los sinónimos de cada término, para finalmente crear la sintaxis con operadores booleanos y también definir si se va a utilizar un filtro para el diseño de los estudios, por ejemplo, solo un filtro para ensayos clínicos aleatorizados. Finalmente, hay que traducir la búsqueda a las demás bases de datos, ya que la sintaxis es diferente en cada búsqueda. Con sintaxis me refiero a la forma de poner los términos dentro de cada base de datos. Algo súper importante a tener en cuenta es que las decisiones a tomar en la búsqueda pueden variar según cada pregunta y el número de resultados. Por eso es que al principio comentábamos que lo importante era probar combinaciones para ver cuál sería la mejor estrategia de búsqueda. Para aplicar lo aprendido vamos a ver ahora sí un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad de la inyección intraarticular con ácido hialurónico para pacientes con osteoartritis. En este caso, nuestra pregunta pico sería la siguiente. La población serían pacientes con osteoartritis, la intervención serían la inyección intraarticular con ácido hialurónico, el comparador pueden ser el cuidado usual o placebo, y el desenlace son los beneficios y los daños de la intervención. Y te hago la pregunta, ¿qué componentes de esta pico elegirías para hacer la búsqueda? En este caso, vamos a elegir la población y la intervención, porque como se dan cuenta, el comparador y el desenlace no nos da muchos detalles al respecto. Hay que tener en cuenta que por lo general las revisiones sistemáticas de intervención buscan tanto los beneficios como los daños para hacer un balance y tomar una decisión respecto a la intervención. Es decir, no buscan un solo desenlace. Es por ello que no solemos utilizar el desenlace como parte de la estrategia de búsqueda, aunque hay casos en los que sí. Lo siguiente vendría a ser buscar tesauros. Entonces, ya que hemos definido que vamos a utilizar la osteoartritis, en este caso la población, y la intervención, que sería la inyección intraarticular con ácido hialurónico, vamos a buscar los tesauros dentro del portal de Mesh. Aquí tienen el link abajo para que pueda acceder. Para buscar los términos Mesh, tengo que entrar a esta plataforma, en la cual yo aquí tengo una barra de búsqueda donde voy a poner el término que quiero buscar. En este caso, para la población, va a ser osteoartritis. Obviamente, este término tiene que estar en inglés. Una vez le he dado ahí, me va a llevar a la siguiente página y me ha encontrado este término que se llama osteoartritis. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos una descripción de lo que debería ser la osteoartritis. También tenemos otros términos que sean los términos entry, que lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos como un árbol de lo que vendría a ser dónde está incluido este término. Por ejemplo, está incluido dentro de la categoría de enfermedades, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades de la articulación, artritis, y dentro de artritis está incluido osteoartritis.
Y dentro de osteoartritis también tenemos osteoartritis de cadera, de rodilla o de la columna. En este caso, ¿por qué es importante ver esto? Porque también osteoartritis de cadera y de rodilla podrían ser de nuestro interés para hacer nuestra búsqueda. También tenemos este botón aquí arriba a la derecha, que es añadir al buscador. En este caso, si le damos clic, nos va a salir este término ya listo para copiar y usar en nuestra búsqueda sistemática avanzada. Como había comentado, también tenemos que revisar los términos de osteoartritis de cadera y de rodilla. Sin embargo, lo más importante aquí van a ser estos términos entry, que lo vamos a hablar más adelante para qué sirven. Y en este caso, también cada uno de estos tiene su término mesh. Sin embargo, no va a ser de mucha utilidad ahora porque ya está incluido dentro de lo que vendría a ser osteoartritis en general, por lo que no sería necesario utilizar el término mesh específico de osteoartritis de rodilla y de cadera. Ahora vamos a buscar el término de ácido hialurónico, que es el término correspondiente a la intervención. Yo le he puesto aquí en la barra de búsqueda hyaluronic acid y me he encontrado este término, el cual voy a jalar y voy a guardar para hacer mi búsqueda. Y la pregunta es, para esta pregunta en específico, ¿habrá otra forma de llamar la intervención? En este caso tenemos la viscosuplementación, que es otro método, otra forma de llamar a la inyección con ácido hialurónico. He puesto viscosupplement dentro de la barra de búsqueda y me he encontrado tanto viscosupplements como viscosupplementation. Voy a entrar a cada uno de estos términos y también voy a guardarlos añadiendo al buscador tanto para viscosupplements como viscosupplementation, porque ambos son términos relacionados con la inyección interarticular de ácido hialurónico. Una vez hemos hecho esto, podemos tener lo siguiente. Si se dan cuenta, tenemos aquí el término de osteoartritis, el cual al final de la palabra tenemos que poner el mesh. Esto es para indicarle al buscador que estamos buscando un término mesh. Y como dice aquí, no es necesario poner osteoartritis de cadera o de rodilla como mesh, ya que están incluidos dentro del término de osteoartritis, que es un término más general. Para la intervención hemos encontrado el término de hyaluronic acid, que también lo ponemos entre comillas y con mesh. Y aquí le añadimos un OR. ¿Por qué? Porque es el mismo término. Entonces le estoy diciendo al buscador que busque ácido hialurónico o viscosupplements o viscosuplementación. De esta manera complementamos los términos entre sí y aumentamos la cantidad de resultados. Entonces, ahora te toca a ti practicar. Veamos este ejercicio. Imagina que quieres evaluar la siguiente pregunta pico. La población vendría a ser pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La intervención, los inhibidores del troncotransportador de SGLT2. El comparador vendría a ser el placebo o el cuidado usual. Y como desenlaces, beneficios y daños. Puedes parar el video y responder a la pregunta de ¿qué componentes de la pico elegirías para hacer la búsqueda? En este caso, elegiríamos la población en intervención. Ahora, el siguiente paso vendría a ser buscar los términos mesh. Puedes parar el video, entrar a la página de mesh y buscar estos términos para la población y para la intervención. Bien, esta sería la resolución. En este caso, si yo busco diabetes mellitus tipo 2, voy a encontrar este término que es diabetes mellitus, type 2. Y le puedo dar a añadir al buscador y ya lo puedo jalar aquí para simplemente copiarlo. Después tengo la intervención, que en este caso sería Sodium Glucose Transporter 2 Inhibitors, que también lo voy a jalar para copiarlo aquí. De esta manera muy rápida podríamos buscar los términos mesh. El siguiente paso vendría a ser buscar sinónimos para nuestros términos de población e intervención. ¿Y dónde podemos buscar sinónimos? Bueno, dentro de los términos entry, también dentro de los sinónimos de Embase y otros sinónimos que conozcamos de revisiones sistemáticas previas. Hay que tener en cuenta algo, que no todos los sinónimos que salgan van a ser incluidos y tenemos que seleccionar solo los que van acorde a nuestros términos. Por ejemplo, para el término de osteoartritis, tengo otras maneras de llamar osteoartritis que pueden ser como sinónimos o variaciones de la palabra, y son importantes a tenerlas en cuenta a la hora de hacer mi búsqueda. Aquí dentro de los términos entry, tengo, por ejemplo, osteoartritides, osteoartrosis, osteoartrosis, y así sucesivamente. Entonces yo esto lo tengo que considerar para hacer mi búsqueda. También, por ejemplo, dentro del término de osteoartritis de cadera o de rodilla, tengo más sinónimos que podrían ser de interés, que están aquí dentro de la lista de los términos entry. Si tienen acceso a Embase, pueden complementar su búsqueda de sinónimos con Embase. Embase, por ejemplo, le pongo el término de osteoartritis y me permite añadir sinónimos, los cuales me da una lista que también puedo revisar para complementar mi búsqueda. Igual aquí con osteoartritis de cadera y para osteoartritis de rodilla. El otro término que tengo que buscar es el de ácido hialurónico. De la misma manera voy a tener diferentes variaciones del término de ácido hialurónico como
amo B-Tracks, violón, que en este caso son términos, pero más que nada comerciales, pero que también me podrían servir para hacer la búsqueda. Igual para los términos de viscosupplements o viscosupplementation, también voy a considerar las posibles variaciones que haya. También puedo usar Embase nuevamente. En este caso, para ácido hialurónico nos da un montón de sinónimos, que son 76, pero hay que ver si realmente estos términos nos van a ayudar o no. Por ejemplo, ese término de icon, yo sé que es ya ácido hialurónico, pero como gotas oftalmológicas, por lo que no lo incluiremos porque no es la intervención a buscar. Igual para viscosupplementation solo me da un sinónimo, y para viscosupplement o viscosupplements me da 2 sinónimos. Para encontrar más sinónimos, pueden buscar estrategias de otras revisiones temáticas publicadas que tengan una pregunta similar. Por ejemplo, he encontrado esta revisión de viscosuplementación para osteoartritis de rodilla, una revisión sistemática y metaanálisis. Dentro de lo que vendría a ser el material suplementario o apéndices de esta revisión, encuentro que en el material suplementario 2 tenemos la estrategia de búsqueda, donde nos detallan todos los términos que han utilizado. Por ejemplo, esto vendrían a ser los términos para osteoartritis y esto vendrían a ser los términos para ácido hialurónico. Excelente, una vez que yo he hecho esta búsqueda de sinónimos, voy a hacer como listas de sinónimos. En este caso tengo una lista de los términos que encontré a través de Entry, también de los términos que he encontrado a través de Embase, de la revisión sistemática previa que esta estrategia me llamó la atención, la cual puedo utilizar también. Por ejemplo, lo que hicieron en esta revisión sistemática previa puedo utilizar el término rodilla o cadera o articulación y añadirle con dolor o ache, que también vendría a ser dolor, o disconfort, o stiff, que vendría a ser rigidez. Igual para la intervención de ácido hialurónico, he puesto aquí todos los posibles sinónimos y variaciones, y de la revisión sistemática previa, me llamó la atención también otros 2 términos adicionales que no estaban ni en los términos entry, ni en los sinónimos de Embase, que son Artrum y Nuflexa. Hay que resaltar que obviamente se encontró mayor cantidad de sinónimos, pero aquí le he puesto puntos suspensivos porque eran muchos, y no iban a caber dentro de la diapositiva. El cuarto paso que tenemos es crear la sintaxis. Una vez que ya tenemos nuestra lista de posibles sinónimos, vamos a resumir la búsqueda. Para ello podemos usar el truncamiento. Lo primero que vamos a hacer es pasar estos términos sin truncamiento, lo vamos a pasar a truncar, y después vamos a juntarlos con operadores booleanos. Por ello vamos a ir pasando los términos que están aquí hacia la siguiente lista, y vamos a ir resumiendo poco a poco la búsqueda. El primer término que encuentro que se repite mucho es el término de osteoartritis, osteoartrosis, osteoartrosis. ¿Y qué les llama la atención de todos estos términos? Que en algún lugar incluyen la palabra osteoarthr dentro de alguna de las palabras incluidas. Por lo tanto, yo puedo resumir todos estos términos utilizando simplemente la palabra osteoarthr y truncado al final. Igual para las palabras de osteoartritis, osteoartrosis con guión, también puedo resumirlos truncándolo al final con osteo-arthr truncado. El siguiente término que encuentro es el término de artritis degenerativa, que en este caso, si se dan cuenta, lo estoy poniendo entre comillas. ¿Y por qué? Porque son 2 palabras, entonces para decirle al buscador que me busque esto como una frase, tengo que ponerlo entre comillas. Si no pusiese esto, me buscaría como 2 palabras separadas. ¿Y qué estoy resumiendo con ese término? Pues artritis degenerativa, y así sucesivamente. El siguiente término que tengo es el término de artrosis, reumatoide artrosis o coxartrosis. ¿Cómo voy a resumir esto? Pues con una búsqueda muy sencilla, ART-HROS y truncado al final para captar las posibles variaciones. También encontré el término de coxartrosis, que en este caso lo voy a resumir usando el coxart-TH y truncado al final. Los últimos términos que había visto era artritis no inflamatoria, que igual como se dan cuenta lo pongo entre comillas. También degenerative joint disease, también entre comillas, y malum coxae senilis, también entre comillas, porque son 2 o más palabras. También encontré el término de gonartrosis, que en este caso lo voy a truncar al final para captar las posibles variaciones que haya. Lo último que tenemos que pasar a PubMed es esta idea de estrategia de búsqueda que habíamos sacado de la revisión sistemática previa. En esta revisión sistemática previa lo que habían hecho era primero poner paréntesis para definir un término, que vendría a ser en este caso en articulación, y lo habían juntado con un término, este término ADJ3 es un término de adyacencia que no está disponible en PubMed, pero sí en otras bases de datos, y entre paréntesis juntan otro término que vendría a ser dolor, o disconfort, o rigidez. ¿Y cómo vamos a pasar esto a PubMed? Pues si se dan cuenta los paréntesis vamos a mantenerlo, y dentro de este paréntesis vamos a buscar igual rodilla, truncado, pero en este caso en la palabra hip no la vamos a truncar
igual como aquí, ya que como había comentado, para PubMed se necesitan al menos 4 letras de una palabra para truncar. En este caso, heap son solo 3 letras, entonces no se podría truncar así en PubMed. Por lo que he decidido separarlo en heap o heaps. Or, joint, y aquí sí lo puedo truncar. Y todo esto, que está entre paréntesis, lo voy a añadir y juntar con el siguiente término con un AND. Ya no voy a utilizar este término de adyacencia que no está disponible en PubMed y voy a utilizar un AND. Entre paréntesis voy a poner pain, truncado, or ache, y en este caso hay un cambio, una diferencia aquí, nuevamente por el número de letras de la palabra. Aquí le he puesto mínimo 4 letras y lo trunqué, or discomfort, or stiff, que esto sí queda igual. Bien, una vez tengo la lista de mis sinónimos ya con truncamiento, voy a juntarlos con operadores booleanos. En este caso, al final de cada término tenemos que poner TW. ¿Qué significa TW? Significa text words. Y esto es para decirle a PubMed que busquen diversos campos de interés como el título, el resumen, entre otros. Por ejemplo, aquí tengo el término de OCR truncado y entre corchetes le he puesto TW. Igual con cada uno de los términos. Y si se dan cuenta, como está en rojito, estoy juntando los términos con el OR. ¿Por qué? Porque de esta manera le digo al buscador que me busque osteoartrosis, osteoTHR y así todas las posibles variaciones del término. Bien, lo último que también habíamos añadido y que es importante resaltar es este término en el cual juntamos la palabra articulación con dolor, disconfort o rigidez. En este caso, tenemos que ponerle un paréntesis englobando todo este término. Como aquí marca en rojito, le ponemos un paréntesis aquí al inicio y un paréntesis aquí al final. Igual lo juntamos con un OR. Vamos a ver algunas diferencias entre lo que vendrías a buscar según text words y título y abstract. En este caso son las dos formas más utilizadas para buscar dentro de PubMed, los sinónimos. Y cómo hacemos la sintaxis de buscando en text words, como ya habíamos explicado, el término y entre corchetes TW. Pero por ejemplo, para el título y abstract vendría a ser el término y entre corchetes TUP. ¿Y cuál es la diferencia? Pues text words captura ligeramente más resultados. ¿Por qué? Porque busca más secciones del artículo. Por ejemplo, busca en el título, busca en el resumen, busca en Other Abstract y así en más secciones que pueden leer aquí. Mientras que el título y abstract pues captura ligeramente menos resultados y busca solo en el título y el resumen del artículo. Pero ambas formas son aceptadas para buscar los sinónimos. Súper bien, ahora que ya hemos terminado esta parte vamos a seguir creando la sintaxis, en este caso para el término de la población y la intervención. Ya hemos desarrollado cómo hemos hecho la estrategia para la población. En este caso, para no alargar mucho el video, he puesto simplemente, ya he puesto cómo quedaría el término de la intervención, que en este caso quedaría de esta manera. Entonces, una vez ya he definido mis dos términos, aquí en este caso tengo en verde resaltados los términos mesh, tanto para la población como para la intervención, y todo lo demás vendría a ser la estrategia de los sinónimos que he encontrado. Ya que tengo los términos de mi población y de la intervención ya definidos, simplemente me queda juntarlos. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a decirle que busque tanto la población y la intervención. De manera que en este caso voy a pedirle al buscador que me busque artículos de osteoartritis y inyección interarticular con ácido hialurónico. ¿Cómo hago esto? Pues primero pongo un paréntesis englobando cada uno de los términos. Un paréntesis desde el inicio del término de osteoartritis hasta el final. Y después le pongo AND, igual otro paréntesis englobando el término de la intervención de ácido hialurónico. Al inicio y al final. Ahora te toca practicar a ti. Imagina que quieres evaluar la siguiente pregunta pico, que hayamos visto previamente, de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y inhibidores del cotransportador del SGLT2. En este caso vamos a usar la población, la intervención, para hacer el ejercicio. Imagina que has encontrado los siguientes sinónimos, así que resúmelos usando el truncamiento. Puedes parar el video para resumir los siguientes términos. En este caso tenemos el término para el diabetes tipo 2 y para el SGLT2 y hemos encontrado todos estos sinónimos. ¿Cómo lo resumirías? Bien, así quedaría la resolución de este ejercicio, pues si se dan cuenta hemos reducido mucho la búsqueda. Para el término de diabetes hemos puesto diabetes y truncamiento, NIDDM y MODI, que eran los sinónimos más importantes. Después, para la intervención del inhibidor del SGLT2, hemos encontrado el Sodium Glucose Transporter 2 Inhibitor y al final le ponemos su truncamiento y todo, obviamente, entre comillas porque son dos o más palabras. Igual en el caso de que tiene un guión y después el SGLT2-2 Inhibitor, igual le hemos puesto entre comillas. Este término también sin guión, este término de SGLT2 junto, sin separación, y glifosin con truncamiento al final. También tenemos el siguiente ejercicio,
Imagina que estás haciendo la siguiente búsqueda para pacientes con migraña y la intervención será la acupuntura. En este caso vamos a usar la población intervención para hacer la búsqueda. Entonces imagina que has encontrado los siguientes sinónimos para el término de migraña y para acupuntura y resúmelos usando el truncamiento. Puedes parar el video y ahora en unos segundos presentamos la resolución. Listo, para este caso, si se dan cuenta, hemos reducido muchísimo la búsqueda gracias a utilizar el truncamiento. Por ejemplo, para migraña nos ha quedado migraine truncado y sick headache, entre comillas, también truncado. Para acupuntura simplemente estos 4 términos. Ahora sí pasemos al quinto paso, el cual era decidir si vamos a utilizar algún filtro para el diseño del estudio. Para la pregunta que estamos evaluando, sí queremos utilizar un filtro de diseño de estudio, específicamente un filtro para buscar ensayos clínicos aleatorizados. Lo bueno es que Cochrane tiene sus filtros ya prediseñados para buscar ensayos clínicos aleatorizados, y en este caso tiene un filtro para PubMed en formato que maximice la sensibilidad y también uno que también maximiza la sensibilidad y la precisión. En este caso, estos filtros los podemos copiar y pegar. Para la búsqueda vamos a utilizar este que maximiza la sensibilidad y la precisión de la búsqueda. ¿Y cómo vamos a aplicar este filtro? Pues recordemos que ya tenemos armada nuestra búsqueda con nuestra población y nuestra intervención, y ahora le añadimos el diseño del estudio. En este caso, osteoartritis y inyección intraarticular con ácido hialurónico y ensayo clínico aleatorizado. Simplemente le añadimos con un AND, entre comillas, ese filtro ya predeterminado que nos da Cochrane. Ya para pasar al último paso hay que tener en cuenta de que la sintaxis de la búsqueda cambia según la base de datos. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo quedaría la búsqueda traducida, por ejemplo, a Embase y a Central. Cada una de las bases va a tener sus variaciones que hay que tener en cuenta. Pero es solo como un ejemplo para que lo puedan observar cómo serían los cambios y tal vez lo puedan replicar en sus búsquedas. Hay que tener en cuenta que la sintaxis según cada base de datos es diferente. Por ejemplo, para PubMed es una, para EBSCO es otra, para Cochrane Library es otra, para Embase es otra, para Web of Science es otra, para Scopus igual y para Ovid Mainland también es diferente. Entonces, esta tabla nos permite ver más o menos las diferencias de cómo variaría estos términos de sintaxis en cada una de las bases de datos. Igual aquí está más ampliado estas variaciones que pueden haber. Y bueno, una vez ya tenemos nuestra búsqueda, solo nos quedaría copiar y pegar en el mismo PubMed y verificar que todo esté correcto. Cuando hacemos esto de copiar y pegar, pues vamos a hacerlo por términos usualmente. Primero vamos a poner el término de osteoartritis, que es el primer término que tenemos. Lo ponemos aquí en esta query box que pone y le damos a añadir a la historia. Una vez hacemos eso, nos va a llevar y nos va a presentar el resultado que tenemos aquí abajo. En este caso, como es la primera búsqueda que hemos hecho, vendría a ser el hashtag 1. Igual con el término de ácido hialurónico y con el término de ensayo clínico aleatorizado. Si se dan cuenta, para el término de osteoartritis, por ejemplo, nos da más de 200.000 resultados. Para el término de ácido hialurónico nos da más de 50.000 resultados. Y para el término de ensayo clínico aleatorizado nos da más de 1.5 millones de resultados. Y finalmente lo que yo quería hacer era resumir estos 3 términos, ¿verdad? Y para ello voy a utilizar el AND. ¿Cómo hago esto? Pues puedo utilizar la siguiente estrategia. No hace falta copiar otra vez todos los términos, sino que simplemente puedo poner el hashtag 1, and hashtag 2, and hashtag 3, que le estoy diciendo al buscador que me junte el término 1, el término 2 y el término 3. Y finalmente la búsqueda nos da 1127 resultados. Esto lo hago en el portal de PubMed de búsqueda avanzada, que aquí tenemos el link para que podamos acceder. PubMed también nos orienta si hubo errores en la búsqueda, aunque en este caso no hubo. Si hay errores, nos va a poner este tipo de exclamación y nos dice dónde se pueden haber presentado los errores. Como se dan cuenta, aquí nos pone de que estos términos de Helgal, Sino Join y todos los términos marcados en rojo no se han encontrado para ningún artículo. La pregunta es, ¿y si tengo dudas? Porque a veces tenemos algunas dudas, por ejemplo, no sabemos si un término realmente aportará a la búsqueda o no, no sabemos dónde truncar, no sabemos en qué campo buscar en TextWorks versus TIA. Y pues, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente probar en el mismo buscador cómo variarían los resultados utilizando estas variaciones. Por ejemplo, se me ocurre la duda de que no sé dónde truncar. No sé truncar si al final de la H o al final de OS. Obviamente, al final de la H me va a captar mayor cantidad de términos y al final de la S me va a captar menor cantidad de términos. Por eso simplemente hago una simulación de cómo sería la variación. En este caso, me da 1800 resultados el corte THROS al final y truncar al final de la H me da 1983 resultados. Como se dan cuenta, no ha variado mucho,
Por lo tanto, yo puedo decidir truncar en el coxar TH al final de la H. Si, por ejemplo, al hacer esta diferencia, el coxar TH me dice muchísimo más resultados, tal vez preferiría quedarme con el coxar THROS truncado al final. Vamos a ver el siguiente caso. Por ejemplo, yo no estoy seguro si los siguientes términos aportarán realmente a mi búsqueda. Este término grande que hayamos visto de juntar la articulación de rodilla o cadera, o articulación con dolor o desconfort o rigidez. Por ello, voy a hacer una simulación. Haré una búsqueda con y sin estos términos para ver cómo variaría. Entonces tengo esta búsqueda que vendría a tener todos los términos con este término que estoy evaluando y una búsqueda sin este término para ver cómo va a cambiar los resultados. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al buscador avanzado de PubMed y voy a hacer la simulación. Primero voy a poner el término con el término que estoy evaluando, que me da 1127 resultados, y el segundo que vendría a ser una búsqueda sin el término a evaluar y me da 1031 resultados. En este caso es una diferencia de 96 resultados entre ambas búsquedas. ¿Cómo he hecho esto? Pues primero he ido al buscador, al query box, donde he pegado la estrategia de búsqueda con el término evaluar y le he dado a añadir a la historia. En este caso me da 1127 resultados como hemos visto. Después voy a hacer lo mismo, pero con la sintaxis en la cual yo no tenía el término a evaluar, que me da 1131 resultados. Pongo el término en la query box, le doy añadir a la historia y me da aquí la cantidad de resultados. Finalmente tengo que saber cuáles fueron las diferencias en los resultados entre ambas búsquedas. Como nos damos cuenta, obviamente la búsqueda con el término nos da más resultados. ¿Y cómo saber cuántos resultados específicamente y cuáles son estos resultados de diferencia? Pues para ello utilizo el NOT. El NOT aquí sí me sirve mucho, porque me va a permitir comparar las búsquedas entre sí. En este caso le doy hashtag 1, NOT 2, o sea que me busque el 1 sin los resultados del 2. Es decir, que me busque la estrategia 1 con el término sin los resultados de la estrategia 2 que no incluía el término. En este caso, la cantidad de resultados de diferencia fue 96. Entonces voy a revisar esos 96 resultados para ver qué clase de artículos se están incluyendo adicionalmente y ver si realmente son artículos de interés o tal vez no son artículos de interés. Bien, al ver estos 96 resultados me doy cuenta que aparentemente estos términos sí son de utilidad, ya que me permitieron encontrar 96 resultados adicionales. Por lo tanto, yo me voy a quedar con este término que habíamos evaluado, es decir, con la búsqueda más extensa. Ya para finalizar, les doy un pro tip. Es que si no sabes buscar en alguna base, consulta su manual de ayuda. Toda la base de datos tienen un manual de ayuda que te dicen cómo buscar dentro de esta base. Por ejemplo, este es el manual para PubMed, pero al igual Embase, Cochrane Library, tiene su manual de cómo buscar específicamente en estas bases de datos. Esta vendría a ser la bibliografía recomendada. Y muchas gracias por tu atención, espero que esto te haya servido y con esto completamos la unidad 1 del curso.